Vamos a empezar con la película que he puesto en el número 5 y que no es otra que Breve Encuentro. Breve Encuentro, una película del año 1945 dirigida por David Lean. David Lean es un gran director de cine, os sonará a muchos porque es nada menos que el director de Lawrence de Arabia, de El puente sobre el río Kwai, grandes películas épicas, pero también de Doctor Zhivago, que es una película que tiene también mucho de romántico, o La hija de Ryan, también muy romántica, Pasaje a la India. Bueno, pues David Lean dirigió esta película en blanco y negro en 1945, una película protagonizada por Trevor Howard y Celia Johnson. Esta es una película que yo descubrí gracias al programa de José Luis García, Qué grande es el cine, hace ya muchos años, y me encantó en su momento. Y narra los amores entre una pareja de personajes que estaban casados en la Inglaterra de los años 40, imaginaos lo que era aquello. La película empieza con un extraño encuentro en una cafetería de una estación de tren, encuentro que es interrumpido por un personaje inoportuno y nos damos cuenta de que algo extraño pasa. Y a partir de ahí la historia se nos va a contar en flashback. En flashback que nos va a contar qué hay detrás de esa historia de esos personajes que estaban en una cafetería de una estación de tren despidiéndose. Y ahí vamos a conocer la historia de esta mujer, interpretada por Celia Johnson, que es una mujer, una ama de casa, tradicional, casada, con hijos, con una vida aparentemente feliz, muy rutinaria, y que pues un día a la semana va a la ciudad pues para hacer compras, salir de esa rutina, hacer unas cuantas compras, ver una película en el cine y después volver. Y uno de esos días, por casualidad, se encuentra en la estación con otro personaje, que es el personaje de Trevor Howard, que es un médico, también maduro, casado, con hijos, y acaban tomando un café. Y a partir de ahí se van a producir una serie de encuentros en esa estación de tren que van a ir progresivamente a más, hasta terminar en una relación amorosa que les llevará a, pues bueno, tener una relación extraconyugal a cada uno, ¿no? Y a estar plenamente enamorados. Lo mejor de esta película es ver cómo se va produciendo el proceso de enamoramiento de ellos, ¿no? Y todas las dudas, los miedos, lo que conlleva llevar una relación a escondidas de pues, todo su entorno, de sus maridos, de sus amigos. Es una película maravillosa, el romanticismo está perfectamente tratado, ¿no? Y el final, pues es un final bastante triste. Pero bueno, también acaba con una especie de nota, digamos, también muy, no diría optimista, pero sí una nota, digamos, no tan desoladora como podía parecer. Es una película que, curiosamente, para la época en que está hecha, es una película muy feminista. El punto de vista que prima sobre todo es el de la mujer, el de Celia Johnson, ¿no? La entendemos perfectamente. Todo su proceso amoroso, lo que supone para ella ese matrimonio tan rutinario, que ya ha entrado dentro de una rutina que para ella es muy aburrida, que no le aporta emociones, y lo que va a suponer este encuentro con el médico. Pero también, pues eso, es una película muy feminista, está narrada muy... no culpabiliza a nadie, entiende a los dos personajes perfectamente. Y ojo también, si la veis, no quiero hacer spoiler, pero también quiero que os fijéis muy bien cuando la veáis en la reacción del marido de ella hacia el final de la película. Película maravillosa. Breve Encuentro, David Lean, año 1945. Sigo, la película número 4 que he escogido es Expiación. Una película que es del año 2007, pero yo reconozco que no la había visto hasta hace muy poco, hasta hace unas semanas, porque estoy en un grupo de debate de cine y alguien la eligió para verla y debatirla. Es una película que probablemente yo no lo hubiera visto si no hubiera estado en este grupo de debate, porque es una película que en principio yo pensaba, pues eso, drama, inglés, personajes aristocráticos, de época. Está dirigida por Joe Wright, que es el director de Orgullo y Prejuicio, o Ana y Karenina, que son dos películas que yo no he visto, porque no pertenecen al género que a mí me gusta. Y yo pensé que era una película más bien, pues bueno, de este estilo, ¿no? Está basada en un famoso libro del famoso escritor Ian McEwan. Y la película me ha gustado tanto que tengo la intención de comprarme el libro y leérmelo. Y nos narra, bueno, está protagonizada por Keira Knightley, por James McAvoy y por Saoirse Ronan,
que soy una actriz muy conocida y que en el momento de la película era una niña y es la película que la dio a conocer. Y luego pues tiene también algunos secundarios muy interesantes y de lujo, como puede ser Vanessa Redgrave o Benedict Cumberbatch, Sherlock, de la serie moderna de televisión sobre Sherlock Holmes. Bueno, pues es una película que nos narra los amores entre una joven aristócrata, hija de una familia aristocrática inglesa, noble, y está enamorada de el hijo de una de las sirvientas de esa casa. Y cómo ese amor se va a romper por culpa de una mentira y una acusación terrible. Una acusación que hace una de también de las hijas de esa familia aristocrática, que también está enamorada de ese personaje masculino, y a resultas de la cual esa relación amorosa se va a frustrar, se va a romper, uno de esos personajes va a acabar en la cárcel, posteriormente en la guerra, porque está ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial, y la película nos va a narrar las vicisitudes de estos dos amantes a lo largo de todo ese tiempo. Y bueno, pues es una película con una fotografía estupenda, está muy bien dirigida, tiene uno de los mejores planos secuencias de la historia del cine, durante un plano secuencia que sucede durante la batalla de Dunkerque, y bueno, pues tiene también una serie de lecturas muy interesantes sobre el poder de la ficción, sobre también lo importante que son los actos de expiación o de perdón. Una película también, todas ellas tienen finales tristes, nunca, pero es que las buenas historias románticas yo creo que tienen, por lo menos las que funcionan en cine y en la literatura, son las mejores, son las historias que tienen un cierto final desgraciado. Acordaros, pues Romeo y Julieta, ¿no? Que es la historia romántica por excelencia, o en España La Celestina. Pues bueno, tienen finales trágicos y por eso funcionan muy bien. Bueno, pues esa es una película que tiene ese también, bueno, no lo voy a destripar. Tiene una vuelta de tuerca final que, bueno, pues cambia todo el sentido de la historia y también nos deja con otro pozo. Muy interesante. Expiación, película dirigida por Joe Wright en el año 2007. En el puesto número 3, ya llegamos al top 3 de estas películas románticas. Una película que a mí me encanta, que es La calle del adiós, una película del año 1979 dirigida por Peter Hyams. Un director muy interesante, sobre todo en los años 80, donde dirigió unas películas muy interesantes de género de ciencia ficción. Entre ellas están Atmósfera Cero, protagonizada por Sean Connery, Capricornio 1, esa película, digamos que se hacía eco de esa teoría conspiratoria sobre que los americanos nunca habían llegado a la Luna, sino que todo se rodó en un estudio de televisión. Y también en la secuela de 2001, Una odisea del espacio, que se tituló 2010 Odisea 2. Así que tenemos Atmósfera 0, Capricornio 1 y 2010 Odisea 2. 0, 1, 2, curiosamente. No creo que esto estuviera en la mente de Peter Hyams al saber que iba a dirigir estas películas. Pero bueno, luego dirigió más adelante pues, películas un poco de menos interés, como pueden ser Time Cop, Policía en el Tiempo. Pero bueno, en los años 80 era un director muy interesante, de eso que se conoce como un director artesano. No va a ser un director que pase a la historia del cine por sus grandes obras maestras, pero sí que eran películas todas ellas muy correctas. Y en el año 79 dirigió esta película, La calle del adiós, una película romántica, ambientada también en la Segunda Guerra Mundial, al igual que la película que acabo de mencionar, de Expiación, y protagonizada nada menos que por Harrison Ford, Leslie Ann Down y Christopher Plummer. Un Harrison Ford que en aquella época pues venía de hacer La Guerra de las Galaxias, en el año 77, y estaba en su mejor momento, o sea, ya se había convertido en una estrella. Al año siguiente, justo en el año 80, pues rodaría El Imperio Contraataca, y en el año 81, pues En busca del arca perdida, o sea que imaginaros. Y Leslie Ann Down también, que pues había hecho famosa por teleseries, estaba guapísima, estaban todos en su mejor momento físico de plenitud, ¿no? Y casi de su vida de estrellato. Leslie Ann Down protagonizó también una serie llamada Norte y Sur, que fue muy popular en aquella época en las televisiones españolas. Bueno, pues esta es una película que narra la historia de amor entre, pues eso, una enfermera inglesa que está casada con un personaje, un alto mando del servicio secreto inglés, militar, pero que es un hombre de despacho, no es un hombre de acción, y se enamora
de un piloto americano de bombarderos que está destinado en Inglaterra. Tienen un encuentro casual, en las calles se enamoran, ella está casada, él no lo sabe al principio, y de repente pues se entra en una relación de amor. Esa relación de amor va a hacer que el piloto Harrison Ford, que era un piloto que no tenía miedo a la muerte, que era súper valiente, súper arriesgado, siempre iba hasta el límite, pues de repente al enamorarse y al tener algo que perder, empieza a, a tener miedo y un poco a, digamos, que en esas misiones tan arriesgadas, a no ser ya tan arriesgado, lo cual le va a acarrear muchos problemas e incluso una reprobación por parte de sus superiores. Pero va a tener oportunidad de redimirse porque de repente le va a tocar encargarse de una misión en la cual tiene que llevar a un alto mando tras las líneas enemigas para una peligrosa operación de espionaje. Y ese alto mando va a ser nada más y nada menos que el marido de la mujer de la que él está enamorado, que es, bueno, pues ese marido es el personaje interpretado por Christopher Plummer. Y claro, se produce ahí una situación curiosa porque tienen que partir ambos hacia una peligrosa misión. El personaje interpretado por Harrison Ford sabe que el otro es el marido de su amada, el otro no tiene ni idea de esa relación, y además es un personaje, el personaje interpretado por Christopher Plummer es un personaje encantador, es una buena persona, es alguien que de hecho se ha metido en esa misión porque quiere impresionar a su mujer, porque es un hombre de despacho que se da cuenta que su matrimonio está estancado en la rutina y quiere que su mujer lo admire. Y al final, pues los dos personajes ser interpretados por Harrison Ford y Christopher Plummer se van a ver envueltos en un accidente, van a caer detrás de las líneas enemigas y van a tener que ver cómo salen de esa situación. Y el key de la película es eso, es qué ocurrirá, se enterará el uno de que el otro es el amante de su mujer, se van a salvar, morirá alguno de los dos. Bueno, película muy entretenida, película muy romántica, tiene una excelente banda sonora de John Barry, que es uno de los compositores que a mí me gusta. Y es una película muy olvidada dentro de la filmografía de Harrison Ford. Es una película que casi nunca se suele mencionar cuando se habla de esa filmografía. Lo mismo que otra película que rodó durante esa época, que es Fuerza 10 de Navarone, que es una película de guerra a continuación o secuela de Los cañones de Navarone, y que está muy bien, con Robert Shaw. Y es como si Harrison Ford, entre el año 77 que hizo La Guerra de las Galaxias y el año 80 que hizo El Imperio Contraataca, no hubiera hecho nada. Y tiene la película esta de La Calle del Adiós, que es del año 79, tiene Fuerza de Navarone, que es del año 78, hizo también un cameo, una pequeña intervención secundaria en Apocalypse Now, que es del 79. Entonces, nunca se menciona esto y uno no sabe por qué, ¿no? Porque se han olvidado estas películas que son unas películas muy correctas. Yo creo que a lo mejor es porque al estar enclaustradas entre esa obra maestra que fue La Guerra de las Galaxias y luego las obras maestras que fueron El Imperio Contraataca y En busca de la Arca Perdida, y estas dos que no son obras maestras, sino que son películas correctas, pues han quedado totalmente eclipsadas, pero que son películas que merece mucho la pena recuperar. Si no las conocéis, además, y si os gusta Harrison Ford, que es un actor que, pues bueno, siempre está bien en aquella época. Y El Triángulo Amoroso está muy bien. Así que La Calle del Adiós, Peter Hyams, año 1979, y protagonizada por Harrison Ford, Leslie Ann Down y Christopher Plummer. Seguimos. En el puesto número 2. En el puesto número 2 he puesto una película que a mí también me encanta, que es En algún lugar del tiempo. Película del año 80 y dirigida por Janot Spark. Un director, pues la verdad es que no tiene, este sí que no tiene muchas obras destacables. Yo, ahora que recuerde solamente, y también hace ya por los años 80, fue el director de la secuela de Tiburón, la de Spielberg, Tiburón 2, una secuela que no está mal, pero que tampoco es nada del Otro Jueves. Y también de una película que esta sí que tuvo bastantes palos, que fue Supergirl, una película también de los años 80 hecha a rebufo del éxito de Superman y, bueno, con el personaje de su prima, Supergirl, y que fue un relativo fracaso. No conozco mucho más, no recuerdo mucho más de la filmografía de Janot Spark, pero sí que hizo esta película en el año 80, que está muy bien. Una película basada en un libro de Richard Matheson. Richard Matheson es un escritor de ciencia ficción súper famoso, y a él se deben obras tan conocidas como, por ejemplo, El hombre menguante,
que fue adaptada también al cine con el título del Increíble Hombre Menguante, uno de los clásicos de la ciencia ficción de la serie B. Es el autor de Soy Leyenda, una de las novelas más famosas de vampiros, que también ha sido adaptada varias veces al cine, con Charlton Heston, con Will Smith. Es el autor también de La Casa Infernal, o La Mansión del Infierno, que dio lugar también a otra estupenda película de terror, La Leyenda de la Mansión del Infierno. Es el autor también, por ejemplo, de El Último Escalón, que también fue adaptada al cine, una película protagonizada por Kevin Bacon. Es decir, habéis visto, lo que quiero decir es que es un escritor muy cinematográfico. Fue también guionista de varios episodios de esa mítica serie que es La Dimensión Desconocida, dando lugar incluso a uno de los mejores episodios de la serie, que es aquel titulado Pesadilla a 20.000 pies, protagonizado por William Shatner. O también de varios episodios de Star Trek, de la serie original de Star Trek. Con lo cual es un escritor que, bueno, pues es muy fácilmente adaptable, ¿no? a televisión, a cine, y que son historias muy dinámicas. Y tiene una historia romántica que es estupenda. El libro se ha reeditado recientemente aquí en España y con el título de En algún rincón del tiempo. Y es un libro estupendo que os recomiendo encarecidamente. Yo había visto la película hacía muchos años, pero me volví a leer el año pasado ese libro y es maravilloso, es estupendo. Nos narra la historia de un escritor con cáncer terminal que emprende, es un famoso escritor de éxito, autor de obras de teatro, emprende un último viaje pues antes de morir, y al llegar a un hotel que está situado al lado de la playa, un hotel de lujo, muy antiguo, que existe en la realidad, y todos los años se celebran allí reuniones de fans de esta película, y bueno, allí encuentra la fotografía de una actriz del siglo anterior. Una actriz muy bella, y entonces él, sin saber por qué, de repente se siente atraído por esa fotografía, obsesionado por esa fotografía de esa actriz, y se enamora, y se convierte para él en una obsesión. Entonces, y todo, digamos que adquiere un nuevo giro cuando él se da cuenta, por un descubrimiento fortuito que hace en el hotel, de que él conoció a esa actriz en el siglo anterior. Es decir, que él viajó en el tiempo y conoció a su amada, a esa persona de la cual se ha enamorado solamente a través de la fotografía. A partir de ese momento, toda su obsesión va a ser viajar en el tiempo para conocerla a ella y para estar con ella, y hasta que lo consigue. No voy a decir cómo, por un método muy curioso que no tiene nada que ver con máquinas del tiempo ni vehículos del tiempo, sino de otra forma muy, muy original, pero al final acaba reuniéndose con ella y teniendo una historia de amor. Está protagonizada por Christopher Reeve, que él fue Superman, un año antes había sido Superman, o sea, estaba en la cúspide de su fama. Está protagonizada por Jane Seymour, también actriz súper popular en aquella época, había sido chica Bond y bueno, pues estaba también en muchas series de televisión. Y otra vez por Christopher Plummer, en esta ocasión con un personaje mucho más negativo que en el de la película de La calle del adiós. En esta ocasión es el villano, podríamos decir, de la película. Y es una película, bueno, súper romántica. Está mejor el libro, porque el libro está mucho... Siendo la película muy buena, el libro es todavía mejor, porque en la película omiten temas como el del cáncer del protagonista, que le da mucho más sentido a la historia, y algunos detalles más que son muy interesantes. Pero bueno, aún así es una muy buena adaptación, muy buena película, también con un final, pues bueno, no lo voy a desvelar, pero un poco triste, pero también con una vuelta de tuerca al final de todo que es muy bonita, muy preciosa. Y también una película que cuenta con una maravillosa banda sonora de John Barry, también curiosamente. Bueno, pues es curioso que John Barry es uno de mis compositores favoritos y él está también detrás de la música de la mayoría de estas películas que son mis películas románticas favoritas. Así que en algún lugar del tiempo, Janot Spark, año 1980. Y bueno, protagonizada por Christopher Reeve, Jane Seymour y Christopher Plummer. Y llegamos ya a la película número 1. Y la película que he seleccionado para el puesto número 1 es Robin y Marian. Robin y Marian, película del año 76, dirigida por Richard Lester. Como veis, salvo breve encuentro, que era del año 45, la mayoría de las películas
que he seleccionado, las restantes 4 películas son de los años finales de los 70, principios de los 80. Mi época de cine favoritas, tenía que ser así. Película dirigida por Richard Lester. Richard Lester es un director inglés que se especializó mucho en cine que tenía toques de comedia. Él fue el director de algunas de las primeras películas de los Beatles, o de Help, por ejemplo, ¿no? Con un estilo así muy psicodélico. Dirigió también esa versión un poco bufa, un poco humorística de Los Tres Mosqueteros, de los años 70, la versión protagonizada por Michael York, Richard Chamberlain, Oliver Reed, con Charlton Heston, Faye Dunaway. Bueno, pues esa versión de Los Tres Mosqueteros está dirigida por Richard Lester. Dirigió también parte de Superman 2 y Superman 3, la parte que tenía más comedia, porque, bueno, pues era un director sobre todo especializado en este tipo de cine, de comedia. A mí es un director que no me gusta mucho, aunque la versión de Los Tres Mosqueteros me gusta, pero por ejemplo lo que hizo con Superman 3 me parece un crimen. Pero bueno, dirigió Robin y Marian, que es una maravilla de película, es una joya, protagonizada nada más y nada menos que por Sean Connery, Audrey Hepburn y Robert Shaw. Magnífico triángulo protagonista para contarnos la historia de amor otoñal entre Robin Hood y Lady Marian. La película, digamos, nos cuenta qué es lo que pasó después de todo lo bonito que nos contaban todas las versiones clásicas de Robin Hood, por ejemplo, como la versión de Errol Flynn y Olivia de Havilland de los años 30, que acababa pues eso, con el regreso de Ricardo Corazón de León a Inglaterra, el matrimonio entre Robin y Marian, todo precioso, todo hermoso. ¿Qué ocurre? Que nos cuenta lo que pasó después. Lo que pasó después es que Ricardo se fue a las cruzadas. Ricardo Corazón de León se fue a las cruzadas y después se enzarzó en una serie de guerras en Francia. Y claro, cuando se fue a las cruzadas se llevó con él a Robin Hood y a Little John, al pequeño John. Y se pegaron años de guerra sin volver a Inglaterra. Y la película nos cuenta qué es lo que pasa cuando, después de la muerte de Ricardo Corazón de León, un Ricardo Corazón de León que es planteado en esta película mucho más negativo, como un personaje avaro, que solo está preocupado por el oro, de mal carácter, que maltrata a sus vasallos. Bueno, antipático, ¿no? Y incluso le preguntan a un momento a Robin Hood, ¿y por qué lo seguías? Pues, y él contesta, era mi rey. Bueno, pues después de que muere Ricardo Corazón de León, Robin Hood regresa a Inglaterra, pero es un Robin Hood ya envejecido, un Robin Hood desencantado, un Robin Hood ya con sus achaques. Y regresa para encontrarse una Inglaterra distinta de la que él conoció. Una Inglaterra en la que Lady Marian, cansada de esperar, se ha metido en un convento, se ha hecho monja. Y la película nos va a narrar cómo es ese reencuentro, cómo retoman su historia de amor. Cómo es una película que nos habla del paso del tiempo, de la vejez, del amor otoñal. Es una película que tiene tantas lecturas y tiene uno de los mejores finales de la historia del cine. Si no la habéis visto, os estáis perdiendo algo grandioso. Y no es ajena a todo eso. La película está muy bien dirigida, tiene muy buena fotografía, las interpretaciones son excelentes, tanto la de Sean Connery como Robin Hood, como ese Robin Hood ya añejo, ese Robin Hood también un poco, digamos, bruto, esa Lady Marian, que es todo amor, toda dulzura, toda sensibilidad, y Robert Shaw, que interpreta al consabido sheriff de Nottingham, ¿no? También retoma esa historia de rivalidad entre Robin Hood y él, ¿no? Se necesitan héroe y villano mutuamente. Todo eso está muy bien tratado en la película y está envuelto en una gran banda sonora, otra vez, como no, de John Barry, que es una de sus obras maestras, la banda sonora de Robin y Marian. Y como he dicho antes, pues es curioso que, pues eso, de estas 5 películas que se dan, 4 tengan bandas sonoras de John Barry. Y es que para mí John Barry es el compositor romántico por excelencia de la historia del cine. Suya es la banda sonora de una de las películas románticas más famosas de la historia del cine, que es Memorias de África, que es una película que no he puesto en este top porque a mí no me gusta. Me parece un rollo, se me hace muy aburrida, muy larga, me parece un tostón, ya lo siento. No quiero decir que lo sea, que me lo parece. Yo, si a alguno de vosotros os gusta Memorias de África, lo entiendo perfectamente. Pero así como no me gusta la película, la banda sonora de Memorias de África me parece maravillosa, una de las mejores de John Barry, junto con la banda sonora de Bailando con Lobos. Las tengo las dos en CD y no sé las veces que me ha llegado a poner a lo largo de mis años de juventud. Bueno, maravillosas. Pues esta
era mi película número top 1 del cine romántico. Una película que me encanta, que me emociona, que cada vez que llega al final me sobrecoge. Robin y Marian, dirigida por Richard Lester, año 1976, protagonizada por Sean Connery, Audrey Hepburn y Robert Shaw. Y con esto terminamos este recorrido, este breve recorrido por el cine romántico, por mis películas románticas favoritas. Y